Introducción profunda a El poder de la hora. Hay un punto en la vida donde te das cuenta de algo inquietante, no eres tan libre como creías. Tu mente habla, incluso cuando no quieres. Recuerdas cosas que ya pasaron, como si siguieran vivas. Te preocupas por un futuro que ni siquiera existe todavía. Y sin darte cuenta, vives atrapado en una especie de ruido constante. Eso es lo que este libro viene a confrontar. No desde la lógica fría, sino desde una verdad más silenciosa, más profunda. Este libro no intenta enseñarte a pensar mejor. Intenta algo mucho más radical. Enseñarte a dejar de identificarte con tu mente. Porque aquí está la verdad incómoda. Esa voz en tu cabeza, no eres tú. Es solo un patrón. Un eco del pasado. Una repetición que aprendiste. Pero la has escuchado tanto, que la confundiste con tu identidad. Eckhart Tolle plantea algo que rompe esquemas. El verdadero poder no está en controlar tu vida. Está en habitar completamente el momento presente. Porque solo en el presente, no hay pasado que te limite, no hay futuro que te genere ansiedad, no hay identidad falsa que sostener. Solo estás tú, sin máscaras. Este libro no es cómodo. Porque te obliga a ver, cuánto vives en tu mente, cuánto te afecta lo que ya pasó, cuánto dependes de historias que ya no son reales. Y también te muestra algo poderoso. Que puedes salir de eso. No luchando contra tu mente, sino dejando de alimentarla. Cuando empiezas a vivir en el ahora, tus pensamientos pierden control, tus emociones dejan de dominarte, tu identidad vieja empieza a desmoronarse. Y en ese espacio, aparece algo nuevo. Más real. Más presente. Más tú. 1. No eres tu mente. Este es el punto donde todo empieza, y donde mucha gente se resiste. Porque aceptar esto no es solo una idea bonita, es una ruptura interna. Desde que eras niño, aprendiste a escucharte por dentro. Esa voz que comenta, que juzga, que recuerda, que anticipa. Con el tiempo, dejaste de verla como una voz, y empezaste a verla como tú. Pero aquí está el quiebre. Tener pensamientos no significa ser esos pensamientos. Hay una diferencia profunda, y casi invisible al principio, entre el que piensa y el que observa el pensamiento. Si puedes notar lo que estás pensando, entonces hay algo en ti que está más allá de eso. Ese algo no habla. No reacciona automáticamente. No necesita justificar nada. Solo observa. Y ese es el verdadero punto de poder. Eckhart Tolle lo plantea con claridad, la mente es una herramienta, pero se convirtió en el amo. En lugar de usarla, vives siendo usado por ella. Piensa en esto con honestidad. ¿Cuántas veces al día tienes pensamientos que no elegiste? ¿Cuántas veces tu mente revive cosas del pasado sin pedir permiso? ¿Cuántas veces te habla con dudas, miedo o crítica, y tú simplemente lo aceptas? Ahí es donde se ve la trampa. No es que tu mente sea el problema, es que te identificaste tanto con ella que ya no sabes cómo separarte. Michael Asinger en The Untethered Soul lo dice de otra forma. Hay una voz dentro de ti que nunca se calla. Y el simple hecho de que puedas escucharla, significa que no eres esa voz. Esa idea, bien entendida, cambia la forma en la que te relacionas contigo mismo. Porque ya no te crees todo. Empiezas a cuestionar. Empiezas a notar. Y poco a poco, dejas de reaccionar automáticamente. Viktor Frankl también tocó este punto, desde otro ángulo, en El hombre en busca de sentido. Entre el estímulo y la respuesta, hay un espacio. Y en ese espacio está tu libertad. Ese espacio no existe cuando estás completamente identificado con tu mente. Porque ahí todo es automático. Pensamiento, reacción, recuerdo, emoción, miedo, evitación. Sin pausa. Sin conciencia. Pero cuando empiezas a ver que no eres tu mente.
Algo cambia. Aparece ese pequeño espacio. Y aunque al principio sea mínimo, es suficiente. Suficiente para no responder igual. Suficiente para no engancharte con cada pensamiento. Suficiente para empezar a elegir. Ahora, hay algo importante que tienes que entender para no engañarte. No se trata de eliminar pensamientos. Eso es imposible. La mente va a seguir produciendo ideas, recuerdos, juicios, es su naturaleza. El cambio real es otro. Dejar de tomarlos como verdad absoluta. Dejar de reaccionar como si fueran órdenes. Dejar de construir tu identidad en base a ellos. Joe Dispenza lo refuerza desde la neurociencia en Deja de ser tú. El cerebro funciona en patrones. Piensas lo mismo, sientes lo mismo, actúas igual, y eso refuerza quien crees que eres. Por eso, si no rompes la identificación con esos pensamientos, repites la misma vida. Aquí es donde esto se vuelve serio. Si eres tu mente, estás condicionado por tu pasado. Si no eres tu mente, tienes la posibilidad de cambiar. Esa es la diferencia. Y esto no se logra solo entendiendo el concepto. Se empieza a ver en momentos simples. Cuando notas un pensamiento negativo, y no te lo crees de inmediato. Cuando sientes ansiedad, pero no te dejas arrastrar completamente. Cuando aparece una crítica interna, y decides no actuar desde ahí. Ahí, en esos pequeños instantes, estás saliendo del piloto automático. No eres tu mente. Eres quien puede observarla. Y cuanto más practiques esa observación, menos control va a tener sobre ti. Ahí es donde empieza, de verdad, el cambio de identidad. 2. El momento presente es lo único real. Este punto parece simple, pero si lo miras con honestidad, te vas a dar cuenta de que casi nunca estás ahí. Tu cuerpo está aquí, en este instante. Pero tu mente no. Está en una conversación que ya pasó. En un error que cometiste. En algo que te dijeron. O en un escenario que todavía no existe, pero que ya te está generando ansiedad. Y así, sin darte cuenta, vives dividido. Una parte de ti en la realidad y otra atrapada en el tiempo. Eckhart Tolle plantea algo que rompe con la forma en que normalmente entendemos la vida. El pasado no existe como realidad, solo como memoria. El futuro no existe como realidad, solo como proyección. Lo único que realmente está ocurriendo es este momento. Ahora mismo. Pero aquí está el problema. Tu mente necesita el tiempo para sostener su identidad. Necesita el pasado para decirte quién eres. Necesita el futuro para decirte qué te falta. Por eso te mantiene constantemente fuera del presente. Porque en el presente puro, no hay historia que defender, no hay problema que resolver, no hay personaje que sostener. Solo hay experiencia directa. Sam Harris en Waking Up lo explica desde una perspectiva más científica. La mayor parte del sufrimiento humano no viene de lo que está pasando, sino de lo que estamos pensando sobre lo que pasó o lo que podría pasar. Es decir, no es la realidad la que te pesa, es tu relación mental con el tiempo. Piensa en esto con calma. Un problema real solo existe cuando está ocurriendo en este momento. Pero la mayoría de los problemas que cargas, ya pasaron o todavía no han pasado. Y aún así, los sientes como si fueran reales ahora. Ahí es donde pierdes poder. Jon Kabat-Zinn, creador del enfoque moderno de Mindfulness, lo define de forma clara. Estar presente es prestar atención, de manera intencional, al momento actual, sin juzgar. Eso suena simple, pero implica algo profundo. Dejar de pelear con lo que es. Porque otra de las razones por las que huyes del presente, es porque no te gusta. Hay incomodidad. Hay emociones que no quieres sentir. Hay situaciones que quisieras cambiar ya. Entonces la mente hace lo que sabe hacer. Escapar.
Se va al pasado a buscar explicaciones. Se va al futuro a buscar soluciones. Pero en ese escape constante, te desconectas de tu única fuente real de acción. El ahora. Thich Nhat Hanh lo decía de una manera muy aterrizada. El presente es el único lugar donde la vida puede ser tocada. No en teoría. No en recuerdos. No en suposiciones. Solo aquí. Ahora, esto no significa que ignores el pasado o que no planifiques el futuro. Eso sería inmaduro. El punto es otro. No vivir emocionalmente atrapado en ellos. Puedes recordar sin quedarte ahí. Puedes planificar sin angustiarte. Pero necesitas volver al presente, una y otra vez. Aquí es donde este principio se vuelve práctico y real. Cuando estás completamente en el presente, tu mente se calma, tu percepción se vuelve más clara, tus decisiones son más conscientes. Y algo interesante ocurre. Muchos de los problemas que parecían grandes, pierden fuerza. No porque desaparezcan mágicamente, sino porque ya no los estás alimentando con pensamientos constantes. Dan Millman en El Camino del Guerrero Pacífico lo resume con una frase que parece simple, pero encierra todo esto. No hay momentos ordinarios. Cada instante es vida ocurriendo. Pero si no estás presente, te lo pierdes. Y aquí viene la parte que te confronta. No es que no tengas tiempo, es que no estás en el tiempo correcto. Vives en un ayer que ya no puedes cambiar, o en un mañana que no puedes controlar. Y mientras tanto, el único momento donde puedes actuar, se te escapa. El momento presente no es solo un concepto espiritual. Es una herramienta. Es el único lugar donde puedes cambiar un hábito, tomar una decisión, actuar diferente, construir una nueva identidad. Fuera de eso, todo es idea. Cuando empiezas a traer tu atención a la hora, de forma consciente, repetida, empiezas a recuperar control. 3. El dolor emocional se alimenta del tiempo psicológico. Aquí es donde el libro deja de ser solo reflexión y empieza a tocar lo más sensible. Porque todos cargamos algo. Recuerdos que todavía pesan. Situaciones que no se cerraron bien. Palabras que se quedaron dando vueltas en la cabeza. Y aunque hayan pasado meses o años, siguen activándose como si estuvieran ocurriendo ahora. Eso no es casualidad. Eckhart Tolle explica que gran parte del dolor emocional no viene del momento presente, sino del tiempo psicológico. ¿Qué es eso? Es cuando tu mente revive el pasado o anticipa el futuro, y tu cuerpo lo siente como real en este instante. Ahí es donde el dolor se mantiene vivo. Hay algo que tienes que ver con claridad. El pasado ya no tiene poder por sí mismo. Lo que tiene poder es la forma en que lo sigues pensando. Cada vez que recuerdas una herida y te identificas con ella, la refuerzas. Cada vez que repites una historia interna como, me hicieron daño, yo soy así por lo que viví, eso me marcó. No solo estás recordando, estás reactivando. Y el cuerpo no distingue entre lo que pasó y lo que estás pensando ahora. Para el cuerpo, todo está ocurriendo en este momento. Bessel van der Kolk en El cuerpo lleva la cuenta lo explica desde la ciencia. El cuerpo almacena experiencias pasadas y puede revivirlas sin que la persona lo decida conscientemente. Eso significa que no solo piensas el dolor, también lo sientes físicamente. Tensión. Ansiedad. Cansancio emocional. Y muchas veces no entiendes por qué, pero viene de ahí. Ahora, también pasa con el futuro. No necesitas que algo malo ocurra para sentir miedo. Solo necesitas pensarlo. Imaginas escenarios, y si no me sale bien, y si fallo, y si pierdo esto. Y tu cuerpo reacciona como si ya estuviera pasando. Ese es el poder, y el peligro, del tiempo psicológico. Daniel Kahneman en Pensar rápido, pensar despacio muestra cómo la mente crea narrativas constantes para darle sentido a todo.
El problema es que muchas de esas narrativas no son objetivas, son interpretaciones repetidas. Y cuando las repites lo suficiente, se vuelven tu realidad emocional. Aquí es donde entra un concepto clave que propone Eckhart Tolle. El cuerpo del dolor. Es como una acumulación de emociones pasadas que no fueron procesadas completamente. Y ese cuerpo del dolor se activa con cosas pequeñas, una discusión, una crítica, un recuerdo, una sensación. Y de repente reaccionas más fuerte de lo que la situación merece. No es solo el presente, es el pasado acumulado reaccionando. Ahora, esto es lo importante. No se trata de negar el dolor. El dolor fue real. Lo que viviste, pasó. Pero mantenerlo vivo constantemente, ya es otra cosa. Ahí es donde se vuelve una carga innecesaria. Carl Jung decía algo que encaja perfectamente aquí. Lo que no haces consciente, dirige tu vida. Si no eres consciente de cómo el pasado sigue operando en ti, lo repites. En tus decisiones. En tus relaciones. En tu forma de reaccionar. Entonces, ¿qué cambia cuando entiendes esto? Empiezas a notar cuando estás viviendo en tiempo psicológico. Empiezas a darte cuenta, esto no está pasando ahora, esto es un recuerdo, esto es un miedo proyectado. Y en ese momento, aparece una separación. Ya no estás completamente dentro del dolor. Lo estás observando. Y eso, aunque parezca pequeño, cambia todo. Porque el dolor necesita identificación para sobrevivir. Necesita que te metas dentro de la historia. Pero cuando lo ves desde fuera, pierde fuerza. No desaparece de un día para otro. Pero deja de crecer. Deja de dominarte. Y poco a poco, empieza a soltarse. El tiempo psicológico alimenta el dolor. El presente lo debilita. Ahí está la clave. No en luchar contra lo que sientes, sino en dejar de revivirlo constantemente. Y eso empieza con darte cuenta de cuando ya no estás en el ahora. 4. El ego se construye a través de la identificación mental. Aquí entramos en algo más profundo, y más incómodo de aceptar. Porque cuando escuchas ego, probablemente piensas en alguien arrogante, creído, que se siente superior. Pero ese no es el verdadero significado. El ego, en el sentido que plantea Eckhart Tolle, es mucho más sutil. Es la identidad que construyes en tu mente para sentir que eres alguien. El problema no es tener identidad. El problema es de dónde viene esa identidad. Si viene de pensamientos, es inestable. Si viene de historias, es limitada. Si viene de lo que otros dijeron de ti, no es realmente tuya. El ego se forma cuando empiezas a identificarte con cosas como tus pensamientos, tus emociones, tus logros o fracasos, lo que tienes o no tienes, la imagen que proyectas, la opinión de los demás. Y poco a poco, construyes una versión de ti, basada en todo eso. Esa versión dice, yo soy así, yo valgo por esto, yo no soy suficiente si no logro aquello. Y sin darte cuenta, empiezas a defender esa imagen como si fuera tu esencia. Carl Jung hablaba de la persona como la máscara que usamos para funcionar en el mundo. No es mala en sí. El problema es cuando olvidas que es una máscara, y crees que eres eso completamente. Aquí es donde el ego se vuelve una trampa. Porque necesita constantemente validación. Necesita compararse. Necesita tener razón. Necesita sentirse superior o, en muchos casos, víctima. Sí, víctima también. Porque el ego no solo se construye desde soy mejor que otros. También desde, a mí siempre me pasa lo mismo, nadie me entiende, yo soy así por lo que viví. Eso también es identidad. Y también ata. Don Miguel Ruiz en los 4 acuerdos lo explica desde otro enfoque. Has hecho acuerdos contigo mismo sobre quién eres. Y esos acuerdos muchas veces vienen de,
lo que te dijeron de niño, lo que interpretaste en momentos difíciles, lo que repetiste tantas veces que se volvió verdad para ti. El ego es, en gran parte, la suma de esos acuerdos. Ahora, aquí viene lo importante. El ego necesita el tiempo para sobrevivir. Necesita el pasado para decir, esto es lo que soy. Y el futuro para decir, esto es lo que necesito ser para valer más. Por eso casi nunca está en paz. Siempre le falta algo, o siempre está defendiendo algo. Erich Fromm hablaba de la diferencia entre tener y ser. El ego vive en el tener éxito, tener reconocimiento, tener control. Pero cuando tu identidad depende de eso, te vuelves frágil. Porque todo eso puede cambiar. Y aquí es donde esto se vuelve muy real para ti. Si tu identidad está construida desde el ego, entonces tus decisiones no son libres. Son reacciones. Reaccionas para proteger una imagen. Para evitar sentirte menos. Para demostrar algo. No actúas desde lo que realmente quieres, actúas desde lo que crees que necesitas ser. Pero cuando empiezas a ver esto, algo se rompe. Empiezas a notar cuando estás actuando desde el ego. Cuando te molesta algo más de lo necesario. Cuando necesitas tener la razón. Cuando te comparas constantemente. Cuando sientes que tu valor sube o baja según lo que pasa afuera. Ahí está operando. Y no se trata de eliminar el ego completamente. Eso tampoco es realista. Se trata de dejar de estar completamente identificado con él. De verlo cuando aparece. De no tomarlo como tu verdad absoluta. Jiddu Krishnamurti decía algo que encaja perfecto aquí. La comprensión de uno mismo no viene de cambiar lo que eres, sino de observarlo sin distorsión. Cuando observas el ego sin engancharte, pierde fuerza. Ya no dirige todo. Ya no define completamente quién eres. Y en ese espacio, empieza a aparecer algo más auténtico. No construido. No forzado. No basado en miedo o validación. Algo más real. El ego es una construcción mental. No es tu esencia. Y entender eso, no desde la teoría, sino desde la observación diaria. Es uno de los pasos más importantes para cambiar tu identidad de verdad. 5. Observar tus pensamientos reduce su poder. Este punto es de los más prácticos del libro, pero también de los más difíciles de aplicar al inicio, porque va en contra de algo que has hecho toda tu vida, reaccionar automáticamente a lo que piensas. La mente produce pensamientos todo el tiempo. Eso no es un problema en sí. El problema empieza cuando tú te metes dentro de ellos sin darte cuenta. Ahí ya no hay distancia. No hay espacio. No hay conciencia. Solo hay identificación. Eckhart Tolle insiste en una idea clave. No puedes detener la mente, pero puedes dejar de ser absorbido por ella. Y esa diferencia lo cambia todo. Porque cuando te absorbes en un pensamiento, lo crees, lo amplificas, lo alimentas emocionalmente y terminas actuando desde él. Pero cuando lo observas, algo distinto ocurre. Observar un pensamiento no es analizarlo. No es discutir con él. No es buscar si es verdad o mentira. Es simplemente notar. Esto es un pensamiento. Sin añadir nada más. Y ese pequeño cambio crea una distancia interna. Rupert Spira lo explica de una forma muy clara. Tú no eres el contenido de la experiencia, eres el que es consciente del contenido. En otras palabras, no eres el pensamiento. Eres la conciencia que lo percibe. Esto parece simple, pero en la práctica es profundo. Porque normalmente pasa esto. Aparece un pensamiento, lo crees, reaccionas emocionalmente, tu cuerpo responde, tu identidad se involucra. Y ya estás dentro del ciclo. Pero cuando aprendes a observarlo, aparece el pensamiento, lo notas, no te identificas, no reaccionas automáticamente.
Y en ese instante, el pensamiento pierde autoridad. No porque desaparezca, sino porque ya no tiene el mismo poder sobre ti. John Kabat-Zinn en el enfoque de Mindfulness lo resume así. La conciencia de lo que está ocurriendo en el momento presente, sin juicio, transforma tu relación con la experiencia. No cambia la experiencia inmediatamente, cambia tu relación con ella. Y ahí está la clave. Porque la mayoría de la gente intenta cambiar lo que piensa. Pero este enfoque no va por ahí. No se trata de pelear con los pensamientos. Se trata de verlos con claridad. Y aquí viene algo importante. No todos los pensamientos son enemigos. Muchos son neutrales. Otros son útiles. Y algunos son automáticos, repetidos, antiguos. El problema no es que aparezcan. El problema es cuando los tomas como instrucciones o como identidad. Mark Williams, uno de los desarrolladores de la terapia cognitiva basada en Mindfulness, explica que los pensamientos no son hechos, son eventos mentales. Esto es clave. Porque un evento mental puede aparecer sin que tú tengas que obedecerlo. Ejemplo simple. Pensamiento, no soy suficiente. Si te identificas con él, lo sientes como verdad, baja tu estado emocional, actúas desde inseguridad. Pero si lo observas, lo notas como un evento mental, no lo conviertes en identidad, no te arrastra automáticamente. Y ahí empieza la libertad interna. Observar no es pasividad. Es claridad. Y la claridad te permite elegir mejor. Aquí hay algo que mucha gente confunde. Observar pensamientos no significa volverse frío o desconectado. Significa no ser controlado por ellos. De hecho, cuando dejas de reaccionar automáticamente, piensas con más calma, actúas con más precisión, te conoces mejor y respondes en lugar de reaccionar. Daniel Goleman en su trabajo sobre inteligencia emocional explica algo relacionado. La capacidad de reconocer lo que sientes y piensas sin ser arrastrado por ello es una forma de autocontrol superior. No es reprimir. Es conciencia. Y aquí está el punto central de este capítulo. Cada vez que observas un pensamiento sin identificarte con él, debilitas su control sobre ti. No de forma dramática. Sutilmente. Repetidamente. Hasta que ya no tiene el mismo dominio automático. Y eso, con el tiempo, cambia a algo profundo. Dejas de vivir dentro de tu mente. Y empiezas a vivir con ella, pero no desde ella.